Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Esta vez les voy a hablar de este terrible caso que se trata de la primera mujer en enfrentar la pena de muerte a nivel federal en Estados Unidos desde 1953. Esta mujer era madre de 4 hijos que le hizo creer a su marido que estaba embarazada. Todo era una mentira porque conoció a su víctima de tan solo 23 años por un chat. El encuentro virtual fue la puerta del peor horror que puedas escuchar. Acompáñame a ver todos los detalles. Bobby Joe Stinnett nació el 4 de diciembre de 1981 en Missouri. Creció en una pequeña familia que llevaban una vida normal y tuvo una infancia saludable. El 16 de diciembre de 2004, el agente especial del FBI, Mickey Roberts, no salió de su asombro cuando a las 4:17 p.m. recibió una llamada desde la central de Washington, D.C., para informarle de que un feto había sido extraído y secuestrado tras el brutal asesinato a una mujer embarazada en el pequeño pueblo de Skidmore en el estado de Missouri. Inmediatamente Roberts buscó el teléfono del sheriff de la zona y se puso en contacto con él para que le contestase todos los detalles de lo sucedido. Bobby Joe Stinnett, la víctima, estaba embarazada de 8 meses y había sido estrangulada en su propia casa. Con la máxima urgencia, el agente se desplazó para ver al sheriff Bank, que le siguió ampliando el caso con nuevos datos. A Bobby la encontró su madre en la piscina sobre un charco de sangre, con el abdomen abierto como si su tripa hubiera explotado, y en ambas manos tenía mechones de cabellos rubios que no eran suyos. Por si fuera poco dantesca la imagen, el bebé no aparecía. En la escena del crimen, Roberts observó que el cordón umbilical había sido cortado cuidadosamente y que, tal y como le habían comunicado, la garganta mostraba síntomas de estrangulamiento con un cordón desde la parte posterior. Mientras retiraban el cuerpo, el sheriff interrogó a unos vecinos que confirmaban haber visto ese mismo día aparcado frente a la casa un vehículo con puertas rosas y muy sucio. Aproximadamente entre las 12:30 y las 2:30 aseguraban que era un modelo asiático similar a Toyota, Hyundai o Mazda. Al agente Roberts le contó la traumatizada madre que a las 2:30 había hablado con su hija por teléfono para que la llevara al trabajo. En la conversación telefónica, Bobby le dijo a su madre que esperaba a alguien de un pueblo llamado Fairfax, a quien enseñaría uno de los perros que vendía. Justamente la aparición de esta persona durante la charla fue el motivo por el que colgaron y dieron por terminada la conversación. A las 3:30 p.m. la volvió a llamar y cuando no contestó fue a buscarla a su casa, encontrándose con la terrible escena. Bobby siempre había sido una apasionada de sus mascotas, unos pequeños terrier que adoraba y con los que pasaba el día jugando. Mantenía un negocio de crianza y además era un miembro activo de un foro en internet de esta temática. Tras un rato dando vueltas por la casa, el agente especial observó que en la habitación de la joven fallecida había un ordenador personal con conexión a internet y decidió realizar las gestiones oportunas para poder llamar a especialistas forenses que examinaran exhaustivamente el equipo. Los análisis preliminares mostraron 3 direcciones de correo electrónico: xgringo@hotmail.com, fisher4kids@hotmail.com y happyhavenfarms@hotmail.com, y varias conversaciones de correo electrónico referentes a la venta y cría de perros de raza terrier. Los oficiales a cargo fueron capaces de determinar la identidad de 2 de las direcciones de correo electrónico, el de la propia Bobby y de Jason Dawson, un viejo amigo, quedando fisher4kids@hotmail.com sin identificar. De los mensajes intercambiados entre ambas, averiguaron que Fisher4kids pertenecía a Darlene Fisher de una localidad llamada Fairfax. Darlene había mostrado en varios mensajes interés para comprar una de las mascotas
y en conocer la dirección de la casa de Bobby para visitarla la mañana del día 16 de diciembre. Con estos datos y una primera persona sospechosa, se trató de localizar a Darlene, pero por desgracia no existía nadie con ese nombre, era una identidad falsa. Jeff se desplazó hasta la casa de la víctima e hizo una copia de todos los datos que contenía su ordenador para analizarlos posteriormente en el laboratorio. Etiquetó cada uno de los discos y los guardó en bolsas de seguridad para evitar problemas con la electricidad estática. Apuntó cuidadosamente los números de serie en un formulario y se marchó tan rápido como llegó. El bebé seguía desaparecido y el reloj iba en contra de la investigación. El avión aterrizó en Kansas con 3 horas de retraso y Jeff había repasado mentalmente durante el vuelo todo lo que quería comprobar nada más que llegara. Así que pese a que ya era de madrugada, se dirigió a su oficina y encendió su equipo de trabajo. Conectó una de las copias y empezó el análisis. Lo primero que observó en el histórico del navegador es que Bobby Jo Stinnett era usuaria de un tablón de anuncios sobre perros en la página web que les estaré dejando aquí en pantalla porque no me animo a pronunciarlo, y que efectivamente había intercambiado mensajes utilizando esta plataforma con otro usuario registrado con el correo fisher4kids@hotmail.com. En uno de ellos quedaban para la mañana del fatídico día 16 de diciembre. Y ya para este momento las piezas iban tomando un poco más de sentido, pero faltaba resolver quién era Fisher4Kids. Escarbando en los archivos que almacenaba la caché del navegador, observó que los mensajes guardaban la dirección IP de origen y pudo determinar que Fisher4Kids había utilizado la dirección IP 65.150.168.223 el día anterior entre las 5:37 p.m. y las 5:57 p.m. De ese mismo foro encontró mensajes del mes de abril en los que Bobby Jo Stinnett anunciaba que estaba embarazada, al igual que hizo poco después el usuario Fisher4Kids, también anunciando que estaba embarazada. Posteriormente, Jeff consultó los registros de ARINC para averiguar cuál era el proveedor de acceso de esta dirección IP y hacerles una solicitud para que le facilitaran la identidad del usuario que había utilizado esa conexión en ese momento en concreto. En la tarde del día 17 de diciembre, Jeff ya tenía un borrador del informe y la solicitud formal escrita para que fuera aprobada por el juzgado antes de remitirla. Así que tan pronto como pudo, solicitó los datos a la compañía Quest Communications, que respondió el día 18 con el correo al que estaba asignada esa IP, kellymont@herling.net, registrado a nombre de Kevin Montgomery, que residía junto a su mujer Lisa en Melbourne, Kansas. Jeff telefoneó a Roberts y le contó lo que había descubierto. Todo apuntaba que en la casa de Kevin Montgomery se encontraba el asesino. Una patrulla de policía se desplazó hasta el domicilio y tras observar un sucio Toyota Corolla rojo en la puerta aparcado, procedieron a llamar a la puerta. Lisa, una mujer de pelo rubio, abrió la puerta sosteniendo un bebé en sus brazos. Con cara de sorpresa y temblorosa, dejó pasar a su casa a los oficiales. El salón estaba lleno de invitados y amigos que celebraban el nacimiento de una nueva hija de los Montgomery. Así que los agentes solicitaron hacerle unas preguntas fuera del domicilio. Tras amenazar a la mujer con realizar pruebas de ADN al bebé, a la que Lisa llamaba Victoria, confesó que ella había perpetrado el asesinato y secuestro mientras su marido e hijos estaban fuera y a los que mintió sobre la procedencia de este. En ese momento fue detenida y conducida a prisión para que posteriormente fuese juzgada por el asesinato y secuestro del bebé. Para Diane Marringly hay un momento de su infancia por el que siente una enorme gratitud pero también culpa. Atribuye ese momento a su vida bastante normal entre comillas, en una tranquila casa de 3.2 hectáreas, una relación amorosa con sus hijos y casi 2 décadas en un trabajo en Kentucky, en el centro de Estados Unidos. Al mismo tiempo se culpa por el destino de su media hermana menor, Lisa. Marringly y Montgomery vivieron juntas hasta los 8 y 4 años de edad respectivamente. Estaban en una casa aterradora, donde el abuso físico, psicológico y sexual eran una rutina por parte de Judy Shaughnessy, la madre de Montgomery y sus novios.
El padre biológico de las niñas dejó la casa y después de un tiempo, Maringley fue trasladada a un hogar de acogida, pero Montgomery se quedó con su madre. Cuando Diane y Lisa eran jóvenes, su madre las golpeaba y aplicaba diferentes formas crueles de castigo, como tapar la boca de Lisa o echar desnuda a Diane a la nieve. Después de que su padre biológico dejara la casa, Diane dice que se quedaron solas con los novios de su madre, al menos uno de los cuales comenzó a violar a Diane. Judy, su madre, era manipuladora y malvada, disfrutaba torturando a las personas que la rodeaban. Ella se alegraba de todo eso. Después de que los servicios sociales sacaron a Diane de la casa, Montgomery fue víctima del nuevo esposo de su madre, quien, según declaraciones de sus otros hijos, era un alcohólico violento que comenzó a abusar sexualmente de Lisa antes de su adolescencia. La familia se mudó de casa docenas de veces, pero fue en Sperry, Oklahoma, donde sus abogados dicen que el abuso se convirtió en algo más parecido a tortura. Según entrevistas con sus medios hermanos y otras personas que pasaron tiempo con la familia, el padrastro de Lisa construyó un cobertizo en el cual él y eventualmente sus amigos la violaron y golpearon. Su madre también comenzó a traficar con ella, permitiendo que obreros como electricistas y plomeros abusaran sexualmente de Lisa. Todo esto a cambio de hacer reparaciones en la casa. Cuando era adolescente, Lisa le contó eso a un primo, diciéndole que los hombres la ataban, la golpeaban e incluso le orinaban encima. Pero el primo, un asistente de alguacil, confesó que no hizo nada. De hecho, la llevó de regreso a su casa y la dejó en manos de sus abusadores. Cuando Shaughnessy finalmente se separó de su segundo marido, Diane y Lisa testificaron en el proceso de divorcio sobre las agresiones sexuales. El juez regañó a la madre por no denunciar el abuso, pero no hizo nada al respecto. El primo de Lisa asegura que vive con arrepentimiento por no haber hablado sobre lo que le pasó a Lisa en ese momento. Cuando tenía 18 años, Lisa se casó con su hermanastro. La pareja tuvo 4 hijos en 5 años, pero la relación no fue el fin de la violencia que Lisa hubiera esperado. En un momento, uno de los hermanos de Lisa encontró una película casera que mostraba al marido de ella violándola y golpeándola. El hermano describió esto como violento, como una escena de película de terror. Dijo: "Me sentí enfermo al ver el video. No sabía qué hacer ni cómo hablar con mi hermana al respecto". Lisa Montgomery finalmente se divorció de su primer marido y se casó con Kevin. En este periodo decía repetidamente que estaba embarazada, aunque fue esterilizada después del nacimiento de su cuarto bebé. Pero su nuevo esposo tenía la ilusión de ser padre también. Así que ella, al estar de esta manera, que ya no podía tener hijos, pues se vio en su locura absoluta de inventarse que estaba embarazada y así poder complacer a su marido. Abro un pequeño paréntesis para aclarar que mi intención en este video no es hablar ni justificar a Lisa Montgomery, que es la asesina. No es mi intención enfocarme en sus traumas o en su vida catastrófica, pero hay muchísima información sobre ella. De Bobby solo pude recuperar la información que les di anteriormente y que se casó a sus 23 años cumplidos. Era una chica inteligente y tímida. Esta tenía un hermano menor al que adoraba bastante. Se casó con un amigo de toda la vida en el año 2003, 2 años después de haber terminado la secundaria con honores. También se sabe que ella y su marido Seb, también de 23 años de edad, trabajaban en la fábrica Kawasaki Motors Manufacturing y además criaban en su casa pues los perros Rat Terrier, que ya les expliqué eso anteriormente. Y esto lo hacían porque le tenían mucho amor a los perros, pero también porque les iba muy bien esos dólares extra que les dejaba, sobre todo en ese momento que iban a tener su primer hijo. En base a toda la información de las investigaciones, las autoridades crearon una cronología de los hechos. Bobby, Joe y Lisa se conocieron online en un chat de perros de la raza que ambas criaban, titulado Writer Chatter. Intercambiaron correos electrónicos y durante mucho tiempo compartieron amenas charlas. En este chat,
Bobby Joe anunció feliz que estaba esperando la llegada de su primer hijo para enero de 2005. Otra participante, Lisa Montgomery, de Melvin, Kansas, también anunció que había estado embarazada de mellizos, pero que uno había muerto y que esperaba dar a luz al que había sobrevivido en diciembre. Las conversaciones giraban en torno a sus vidas, que parecían tener muchas cosas en común. En abril de 2004, Bobby Joe y Lisa, con sus embarazos recién comenzados, se encontraron en un show de Rat Terrier en Abilene, Kansas. Hay una foto de ese show canino que las muestra juntas. Aquí va a estar apareciendo en pantalla. Seb Stinnett, el marido de Bobby, también está en la imagen en un extremo. Todo era normal hasta entonces. Seb y Bobby son los que están del lado derecho juntos y Lisa Montgomery es la segunda del lado izquierdo. Posteriormente siguieron intercambiando mensajes sobre los buenos y malos momentos de los embarazos, ideas de nombres, lo que deberían ir comprando para los bebés. Hacia fines de 2004, Jason Dawson, amigo de Bobby, creador y participante también del chat de Rat Terrier, recibió un mail de una mujer llamada Darlene Fisher, a quien no conocía. Darlene le preguntó a Dawson si sabía de alguien que quisiera dar cachorritos en adopción. Ella quería comprar uno para sus hijos. Dawson, que sabía que Bobby Joe tenía varios, le pasó su nombre y su sitio web, el cual era www.happyhavenfarms.com. Darlene se puso en contacto por mail con Bobby Joe y también por Writer Chatter. Esta vez su usuario en el foro era Fisher4Kids y dijo a los miembros del grupo que vivía en Fairfax, Missouri, a 25 minutos de auto de la casa de Bobby Joe. Lo que ninguno sabía era que esa supuesta interlocutora que se identificaba como Darlene era en realidad Lisa Montgomery. Todo estaba planeado meticulosamente por Lisa. El mensaje del miércoles 15 de diciembre de 2004 de Darlene a Bobby en el chat de los creadores decía: "Me recomendó contactarte Jason Dawson. Como no pude encontrarte por mail ni por teléfono, te escribo por acá. Por favor, contáctate conmigo cuanto antes porque estamos considerando comprarte uno de tus cachorritos y quisiera hacerte un par de preguntas". Bobby, quien era muy cuidadosa y exigente con sus ventas porque adoraba a sus perros, le respondió más tarde ese mismo día: "Darlene, te mandé por mail la dirección, así podemos encontrarnos. Espero que este mail te llegue. Un placer chatear contigo y espero seguir haciéndolo mañana. Gracias, hablemos pronto, Darlene. Que tengas una linda tarde. Bobby". La cita era para el día siguiente, jueves 16 de diciembre de 2004 a las 2:30 p.m. Ese jueves era un día corriente. Seb Stinnett salió a trabajar como lo hacía siempre y dejó a Bobby Joe en casa con los perros esperando la llegada de una tal Darlene Fisher que quería ver los cachorros. A eso de las 2:15, Bobby llamó a su madre, Becky Harper, por teléfono. Estaba contándole que esperaba a esta mujer interesada en sus perros cuando golpearon la puerta. Eran las 2:30. Cortaron la comunicación entonces ella y su madre. Bobby abrió la puerta y dejó pasar a quien creía ser Darlene Fisher. No se sabe si Bobby llegó a reconocer a Montgomery, a quien había visto una vez en su vida, pero no hubo mucho tiempo porque apenas le dio la espalda, Lisa se lanzó sobre ella, le enroscó el cuello con una cuerda rosada que había llevado y comenzó a apretar con fuerza y sin pausa, hasta que Bobby dejó de luchar. En la lucha, la víctima llegó a arrancarle con sus manos mechones de pelo a su atacante. Con Bobby desmayada, Lisa le dio vuelta al cuerpo y con un cuchillo de cocina comenzó a abrir su abdomen. Una vez que el tajo hecho fue lo suficientemente grande, extrajo al bebé, que resultó ser una niña, y cortó cuidadosamente el cordón umbilical. Luego envolvió a la recién nacida en una manta y con ella en brazos corrió hasta su Toyota Corolla rojo y se marchó, pues tenía que conducir unos 200 kilómetros. Posteriormente a esto, como su hija no pasó a buscarla por el trabajo como había quedado Becky Harper y Bobby, pues la madre caminó hasta la casa de Bobby. A las 3:30 abrió la puerta y comenzó a llamarla. La encontró en el cuarto del fondo donde estaban las perreras para los cachorritos. Bobby se encontraba en el suelo en el medio de un charco de sangre.
Becky inmediatamente llamó al 911 y en medio de llantos y gritos histéricos intentó explicar: hay sangre por todos lados, ella estaba embarazada, es como si su estómago hubiese explotado. También pudo balbucear que no había señales del bebé. Los paramédicos llegaron inmediatamente, pero no la pudieron revivir. Bobby Joe fue declarada muerta a las 4:27 p.m. al llegar al Hospital San Francis de Maribyrnong. El 17 de diciembre en el café Whistle Stop de Melbourne, Lisa y Kevin Montgomery presentaron a sus amigos a la nueva integrante de su familia, Abigail. Lisa les contó a todos esa mañana su aventura maternal. Mientras estaba en un shopping de Topeka el día anterior, se le había desencadenado el trabajo de parto. Había sido llevada a un centro de salud donde había nacido la bebé. Lisa siguió relatando que desde allí mismo había llamado a su marido a las 5:15 de la tarde contándole la novedad y le había pedido que las fuera a buscar. Kevin, que trabajaba en Acme Sign, tomó a 2 de sus hijos adolescentes porque él tenía 4 hijos de un matrimonio anterior y lo subió a su camioneta para ir a recoger a su mujer y a su pequeña hija recién nacida. En un parking de Topeka recogieron a la madre e hija y volvieron en 2 autos. El Toyota Corolla rojo de Lisa lo condujo uno de los adolescentes. Los amigos asombrados creyeron la historia y declararon que la bebé era pequeña pero que se veía saludable. El agente Fritz recordó que aquel día que Lisa confesó y ellos escucharon la historia más terrible de sus vidas. Admitió todo lo que había hecho esta mujer y cuando le informaron a su marido Kevin, él entró en shock. Realmente había creído que su mujer estaba embarazada y que Abigail era su hija. Kevin nunca fue acusado de nada, le creyeron que no estaba al tanto de los hechos. Kevin expresó sincera compasión por los Stinnett. Esto debe ser mucho más duro para ellos que para mí. Estoy seguro de que conseguirán apoyo emocional de su iglesia y de su comunidad. Una vez confesado el crimen, las autoridades llevaron inmediatamente a la bebé al hospital de Topeka. Allí la esperaba su desolado padre Seb Stinnett. Los estudios de ADN de la recién nacida confirmaron rápidamente que era la hija de Bobby y Seb. Luego de una corta estadía en el hospital, Seb fue autorizado a llevársela a su casa. A pesar del nacimiento traumático, la beba estaba en perfectas condiciones, algo que era totalmente milagroso. Bobby Joe fue enterrada en el Hillcrest Cemetery en Skidmore en un día helado. Más de 400 personas fueron a despedirla, reunidos por el espanto. El que ofició la ceremonia fue el mismo pastor que un año antes había casado a Seb y Bobby Joe, el reverendo Gerald Hammond de la Iglesia Cristiana de la ciudad. El último empleador de Lisa Montgomery dijo que no había nada para remarcar de su ex empleada, nada que pudiera hacer pensar que era capaz de hacer algo así. El dueño de la franquicia del restaurante de comidas rápidas Wendy's dijo que Lisa no iba a trabajar desde mediados de noviembre. Él creía que eso era debido a que tenía un embarazo muy avanzado. Pero durante el juicio a Lisa Montgomery se hizo muy evidente que ella llevaba años mintiendo a todos. Entre los testigos en su contra estuvieron sus 2 maridos, la ex de uno de ellos y el amigo de Bobby Joe, Jason Dawson, quien fue el que contactó a Darlene, o sea Lisa, con Bobby Joe. Carl Bowman, su primer esposo, estaba en medio de una batalla judicial con la acusada por la custodia de sus hijos. Él testificó que su exmujer no podía haber estado embarazada, como decía, porque en 1990 se había ligado las trompas después del nacimiento de su último hijo, que nació 7 mesino. La intervención se le había recomendado el obstetra luego de ese parto tan prematuro. Aún así, después del procedimiento, Lisa inventó 5 embarazos más, 2 mientras todavía estaba casada con Carl. Después de separados, siguió con las fábulas. Bowman, que pedía en la justicia la tenencia de sus hijos menores, la había amenazado con revelar sus mentiras respecto a los embarazos. Lamentablemente, eso podría haberla empujado a dar el paso final
que ya había planeado desde hacía mucho tiempo. El día anterior al crimen, Lisa llamó a Carl Bogman, su ex marido. Le dijo que esta vez le iba a probar que era cierto, que ella no mentía, que tendría un bebé y que él estaba equivocado. Carl aseveró a la prensa apenas Lisa fue arrestada: ella nunca estuvo embarazada y no perdió ningún bebé. Todo es una gran mentira. Por su parte, Kevin Montgomery, su actual esposo, declaró que su mujer había asegurado estar embarazada en 3 ocasiones mientras estuvieron casados. Él le creyó las 3 veces. Las 2 primeras veces Lisa le dijo que algo andaba mal con el bebé, que se gestaba y que terminaba en abortos. La tercera vez fue la que culminó con él yéndola a buscar a Topeka cuando ella le anunció el repentino nacimiento de su hija. Kevin aseguró haber creído genuinamente en todo lo que ella decía. Si bien reconoció que un familiar de Lisa le había dicho que ella se había ligado las trompas, él reconoció no saber qué significaba exactamente. La exmujer de Kevin, Lori Caldwell, también fue una testigo del caso. Ella estaba convencida de que Lisa engañaba a su ex diciéndole que estaba embarazada. Admitió además que Kevin no poseía suficientes recursos sociales para manejar a Lisa y que era fácilmente manipulable. Por otro lado, la defensa de Lisa quería hacer creer que ella padecía pseudociesis, embarazo psicológico, una condición mental que puede llevar a una mujer a presentar síntomas de embarazo y creer falsamente que está gestando un bebé. Los médicos de la defensa dijeron también que Lisa sufría depresión, desorden de personalidad y síndrome postraumático, un cóctel de patologías que apuntaban a alejarla de la pena de muerte. Pero ni el fiscal ni los expertos de la acusación estuvieron de acuerdo con estos diagnósticos. El prestigioso psiquiatra Florence Park Dietz, el mismo que trabajó en los casos de los asesinos Jeffrey Dahmer y Tem Kaczynski, así como en el de Susan Smith, una mujer que ahogó a sus 2 hijos para conservar un amante, consideró que los argumentos para salvarla eran indignantes. El fiscal Matt Whitcomb aseguró que Lisa Montgomery planeó el asesinato con premeditación y sostuvo que los terribles abusos que había sufrido no eran causa suficiente para explicar la detallada planificación de su crimen. Había encontrado sus búsquedas en internet sobre cómo practicar una cesárea. De hecho, el sheriff Ben Espy, que había llegado primero a la escena del crimen, atestiguó crudamente: Bobby Joe tenía heridas dentadas en su bajo abdomen. Noté que su estómago había sido brutalmente abierto. Lisa Montgomery fue juzgada por un delito federal porque ocurrió en 2 estados diferentes: secuestro terminado en muerte. El 22 de octubre de 2007, el jurado la encontró culpable de asesinato y el 26 de octubre recomendó para ella la pena capital. El 4 de abril de 2008, el juez Gary Fenner la sentenció oficialmente a muerte. El 19 de marzo de 2012, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos negó una petición de clemencia que hizo Lisa. Este caso tuvo amplia repercusión en los medios y fue relatado en 2 libros: Baby Be Mine, Este bebé será mío, en español, de Diane Fanning, y Murder in the Heartland, Asesinato en la Tierra del Corazón, en español, de William Phelps. La historia de Lisa llegó también al famoso programa de televisión de Larry King, donde contaron que Bobby Joe Stinnett era la tercera persona de la familia en ser asesinada. Una prima había perdido la vida a manos de un novio y otra había desaparecido para luego ser hallada muerta. También fue recreado para la pantalla de Deadly Women, Mujeres que Matan, en el episodio Obsesión Fatal, y además se narró en el 5º capítulo del documental Nadie vio nada, en agosto de 2019. Bobby Joe no tuvo la oportunidad de conocer ni de amar a su hija, pero su marido Seth decidió ponerle a la bebé un nombre que evoca al milagro ocurrido aún experimentando la más horrenda de las pesadillas, porque en el medio de una muerte tan atroz se dio la maravilla de la vida. Por eso él decidió llamarla Victoria Joe Stinnett, quien actualmente tiene 19 años.
Antes del caso de Lisa, la última mujer ejecutada por el gobierno de Estados Unidos fue Bonnie Heady mediante una cámara de gas en Missouri en 1953 por el secuestro y asesinato de Bobby Greenleaf, de 6 años, hijo de un concesionario de automóviles multimillonario. Esta mujer había secuestrado al niño y posteriormente le dio un tiro con una revólver 38 en su cabeza, para posteriormente pedir un rescate de $600,000, el rescate más alto en esos momentos en Estados Unidos. Pero bueno, volviendo al tema de la ejecución de Lisa, finalmente fue ejecutada el 13 de enero de 2021, tras esperar 17 años en el corredor de la muerte. Cuando se levantó la cortina de la sala de ejecuciones el jueves 13 de enero, Montgomery pareció momentáneamente desconcertada al ver a los periodistas que la observaban desde atrás de un grueso vidrio. Cuando comenzó el proceso de ejecución, una mujer que estaba de pie junto a ella se inclinó, le sacó la mascarilla por el COVID-19 y le preguntó si quería decir unas últimas palabras. No, contestó Montgomery en voz baja. Movió los dedos nerviosa durante varios segundos, pero no mostró más signos de angustia y cerró rápidamente los ojos. Y bueno, amigos, estos son todos los detalles que les pude traer sobre este caso. Se hizo un caso algo extenso, pues había muchos detalles que contarles. Hay algunos que dejé de lado, pero traté de traerles lo más importante, dejé hipótesis de lado y todo eso. Ahora me gustaría saber su opinión con relación a todo lo que les acabo de contar sobre este terrible caso. También les comento que una forma de apoyar mi canal y que yo les pueda seguir trayendo estas historias es dándole me gusta a mi contenido, compartiéndolo con cada uno de sus amigos y suscribiéndose a mi canal. También activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Sin más nada que agregar, ahora sí me despido. Nosotros nos estaremos encontrando en una próxima crónica criminal.